Doctor Altamar, muy buenas noches. Don Miguel Calisto, buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias. Sí, señor. ¿Cómo sé qué tal? Bien, ahí, por las buenas. Buenas noches, profe. Buenas, qué rico oírlos. Este confinamiento sí que lo mantiene a uno aburrido, ¿no? Que lo mantiene a uno encerrado y con un miedo extensible. Bueno, para los recién casados, mejor. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo que es una bonita oportunidad para entenderse mejor y Estrechar lazos familiares. claro, para unirse espiritualmente los seres y todo aquello. Ay, ay, Dios mío. Pero sí está muy aburridor esto, muy harto. Yo ahorita preguntaba a un amigo que si llega un momento en que si todos nos vacunamos, ¿qué le pasa al virus? Entonces él me decía que el virus queda. Entonces quedará en alguien pues, que no se vacunó y se contagió. Y ese a su vez ya no podría contagiar a nadie porque está vacunado, todos los demás. Pero entonces el virus no, dentro de mi ignorancia, el virus no se muere per se, ¿no? No se muere, sino que queda ahí. Pero mi pregunta es, ¿dónde queda? ¿Cierto? Ustedes que saben de esto, ¿qué opinan? Bueno, bien, entonces recordemos solamente ya para terminar la parte alusiva al cheque, los distintos tipos de cheques que hay. Y se habla de los cheques especiales. Los cheques especiales son formas sui generis del cheque para limitar la circulación, el cobro y la elaboración del título de valor con el fin de darle más seguridad y confianza a su tráfico. Y los cheques especiales que han admitido los tratadistas son más o menos los siguientes. Los cruzados, cheques cruzados, son aquellos que el librador o el tenedor cruza con dos líneas paralelas trazadas en el anverso. Estos cheques solamente pueden ser cobrados por un banco. Eso es lo que dice el 734 de nuestro Código de Comercio. Miremos a ver. Sí, el cheque que el librador o el tenedor cruza con dos líneas paralelas trazadas en el anverso solo podrá ser cobrado por un banco y se llama cheque cruzado. El fin del cruzamiento es darle una seguridad al título y obligar a que solo sea cobrado por un banco. ¿Por qué? Porque el cheque cruzado tiene que ir a una cuenta corriente, a un banco, y es un banco el que lo puede cobrar. Entonces por ahí va la defensa de ese cheque. Hay dos tipos de cruzamiento. Miremos el 735 del Código Comercio. El 736 dice, no se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre del banco
en el inserto. Solo valdrán los cambios o supresiones que se hicieran bajo la firma del girador. Entonces, si entre líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, ese cruce se llama especial. Repito entonces, si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, el cruzamiento será especial. Y será general si entre las líneas no aparece el nombre de un banco. Entonces, si no aparece el nombre de un banco, el cheque puede ser cobrado por cualquier banco. De modo que entonces hay un cheque, un cruzamiento general y un cruzamiento especial. Cheques especiales, los cruzados. Hay otros cheques que son los que tienen provisión garantizada. Esto es, los que tienen asegurado su cumplimiento por parte del librado. En esos cheques debe constar la fecha de la entrega y en forma impresa la cantidad máxima por la cual cada cheque puede ser librado. Eso está en el 743 del Código de Comercio. Miremos a ver qué dice el 743 del Código de Comercio. Dice: los bancos podrán entregar a sus cuentacorrentistas formularios de cheques con provisión garantizada en los cuales conste la fecha de la entrega y en caracteres impresos la cuantía máxima por la cual cada cheque puede ser librado. La entrega de los formularios respectivos producirá efectos de certificación. Entonces son cheques con provisión garantizada. Entonces se hacen entonces unos formularios especiales que los entrega el banco al cuentacorrentista. Los faculta para girar hasta el límite máximo. Entonces, en el cheque debe quedar impresa la fecha de entrega y la cuantía hasta por la cual el cheque puede ser girado. Bueno, ese es cheque con provisión garantizada. Están los cheques certificados. Los cheques certificados son aquellos respecto de los cuales, a petición del librador o del tenedor, el banco librado certifica la existencia de fondos disponibles para su pago, quedando libre de responsabilidad el girador y todos los endosantes. Los certificados, repito, son aquellos respecto a los cuales, a petición del librador o del tenedor, el banco librado certifica la existencia de fondos disponibles para su pago. De esa manera, si el banco certifica la existencia de fondos, quedan libres de responsabilidad el girador y los endosantos. Entonces, el banco se convierte en obligado principal, pero mientras el cheque se presente oportunamente para el pago. Bueno. Los de caja de gerencia o circulares. Caja, gerencia o circulares son aquellos expedidos por un banco y pagaderos en todas sus dependencias. De modo que respecto de la naturaleza de esta clase de cheques, Cervantes Ahumada, el mexicano encargado de redactar el proyecto Intal, no son propiamente cheques, sino pagarés a la vista
por ser librados por una institución a cargo de sí misma. Entonces, hay quienes analizan la respuesta de Cervantes Ahumada y dicen que la observación es fundada, pero la práctica comercial ha consagrado el uso de estos documentos bajo la forma de cheques, como lo reconoce la ley uniforme. Es decir, la ley uniforme se refiere al INTAL. Respecto de la naturaleza de esta clase de cheques y de la caducidad y la prescripción de la acción cambiaria, la superintendencia bancaria se pronunció y dijo lo siguiente, comillas voy a leer, precisamente por la finalidad que están llamados a cumplir los cheques circulares, es decir, el cheque viajero y el cheque gerencia, estos títulos no están sujetos a términos de presentación, no operando respecto de ellos el fenómeno de la caducidad. Claro, un cheque de gerencia no tiene términos de presentación y entonces no opera respecto a ellos el fenómeno de la caducidad. La acción cambiaria emanada del documento, continúa la superintendencia bancaria, la acción cambiaria emanada del documento que se tiene contra el banco emitente debe prescribir en un lapso mucho más amplio que el señalado para las acciones judiciales surgidas del cheque común. El Código de Comercio, sobre esta inquietud de la superintendencia bancaria, el Código de Comercio en su artículo 751 señala un lapso superior, un lapso de prescripción de 10 años contados a partir de la fecha de emisión del título contra el banco institución emitente. Miremos el 751. Prescribirán, dice el 751 del Código de Comercio, prescribirán en 10 años las acciones contra el que expida cheques de viajero, las acciones contra el corresponsal que ponga en circulación el cheque prescribirán en 5 años. Entonces, como leímos, el Código de Comercio en su artículo 751 señala un lapso de prescripción de 10 años contados a partir de la fecha de emisión del título contra el banco institución emitente y de 5 años contra el corresponsal que pone en circulación el título, siendo esto aplicable al cheque viajero. Aquí surge una fundamental diferencia con el cheque bancario común, pues este último es un instrumento de corta vida que en ningún caso puede ser empleado para documentar operaciones de crédito que por su misma esencia suponen el diferimiento futuro del pago. La función del cheque es precisamente la de pagar por medio de un tercero banquero, y de allí la brevedad de los términos que señaló perentoriamente el legislador para la presentación del instrumento como condición previa para evitar la caducidad de las acciones cambiarias contra el librador y demás obligados, y para la prescripción de estos mismos recursos una vez que ellos sean viables. Bueno, yo me pregunto, acerca de la caducidad. Dice que la norma general es que hay caducidad cuando el cheque no se presenta dentro de los 15 días siguientes a la emisión de un cheque. Entonces, no
está sonando mi aparatico. Apaguemos este glorito. Entonces, si la prescripción, si la acción cambiaria es la de 6 meses, entonces la caducidad del cheque sería la de 6 meses, porque durante esos 6 meses debe presentarse el cheque para su cobro. Esa es una inquietud que yo tengo. No sé ustedes qué opinen de eso. Si tenemos 6 meses para cobrar, entonces, porque si pasan los 6 meses, me prescribe la acción cambiaria. Entonces, ¿cuál es el tiempo de presentación del cheque para su pago? Entonces, yo diría que la presentación del cheque para su pago es la de 6 meses, porque es la prescripción de la acción cambiaria. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Doctor, bien, gracias. Doctor, una pregunta. Usted mencionó, o tal vez yo no escuché bien, no tomé bien los apuntes. ¿El cheque de gerencia no tiene No, caducidad? no tiene. No tiene caducidad ni tiene términos de presentación. Es decir, que esta se remite al estado físico del título como tal, o sea, en la conservación que haga el interesado del mismo. Sí, porque es que el cheque de gerencia lo expide un banco contra sus propios fondos. Entonces, ¿cuáles son los términos para presentar un cheque de gerencia para su pago? Un cheque de gerencia para su pago se puede hacer en cualquier momento. Y miremos, no sé si es el 718 del Código de Comercio. 718. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición, para su pago. Entonces, un cheque de gerencia expedido en Bogotá, ese es un cheque que puede ser pagado en el mismo lugar de su expedición o en cualquier otro lugar, porque usted el cheque de gerencia lo puede cobrar aquí en Bogotá, en Medellín o en Cali. Entonces no hay con ellos el plazo de los 15 días a partir de su fecha de expedición. Y a partir de eso comienza el término de la prescripción. Entonces, si falta la presentación y el protesto, entonces se presenta el fenómeno de la caducidad. Pero como con esos cheques no hay presentación, ¿y cómo podemos protestar un cheque de gerencia? Porque el protesto sería que es que no se pagó porque no hay fondos. Resulta que sí, un cheque de gerencia se expide contra fondos del mismo banco. Entonces, respecto del cheque de gerencia no hay caducidad. Esa es... Profe, Muchas gracias, doctor. profe, perdón, pero es que tengo como una confusión allí, un poquito por la experiencia. El cheque viajero es el mismo cheque giro que llamamos. Ese es el que se puede extender y cobrar en otras ciudades.
sobre el Sí. mismo banco. Es el cheque viajero o el cheque giro. Que El llama, cheque- y el cheque de gerencia también. no sé si haya cambiado, pero porque normalmente tengo entendido en algunos negocios, el cheque de gerencia se cobra en la oficina donde se extiende. Y por citar un ejemplo, si el banco, No porque es que se gira cheques contra fondos del mismo banco. Y le- el Banco del Comercio, el Banco de Colombia, es el mismo en Bogotá, en Barranquilla o en Medellín. ¿Sí? Un cheque de herencia es válido en cualquier parte del país. el Cualquier. cheque giro, yo tengo entendido como cheque giro o cheque viajero. Yo voy a No, viajar a ese es Cartagena. otro, ese es otro. El cheque viajero es otro. Voy a averiguar con los bancos. Me queda esa duda, profe. Mañana averigüe y le pregunto. El cheque giro es otra modalidad de cheque. ¿Sí? Entonces el cheque de giro, el cheque de viaje, el cheque viajero es otra modalidad. De modo que por ahí. Bueno. Pero yo perdí el hilo conductor. Estábamos hablando, doctor Altamar, buenas tardes, del cheque de gerencia, doctor Altamar. Llevábamos el hilo del cheque de gerencia y ahí fue donde se presentó la pequeña introducción de nuestro compañero sobre el cheque viajero y el cheque de gerencia, pero el hilo que llevábamos como tal era el cheque de gerencia. Sí, estábamos analizando los famosos, los llamados cheques especiales. Los cheques bueno, había alcanzado a hablarles del cheque cruzado, los de provisión garantizada, y estaba hablando de los certificados, de los cheques certificados, y luego sí hablé de los cheques de caja o de gerencia o las llamadas circulares. Entonces, ese cheque de caja o cheque de gerencia son aquellos expedidos por un banco y pagaderos en todas sus dependencias. Por eso es que Cervantes Ahumada criticó esos cheques diciendo que no son propiamente cheques, sino pagarés a la vista por ser librados por una institución a cargo de sí misma. Pero aunque la observación sea fundada en la práctica comercial, se ha consagrado el uso de estos cheques bajo la forma de cheques, tal como lo reconoce el proyecto INTAL. Y el Código de Comercio, en su artículo 751, señala un lapso de prescripción de 10 años, contado a partir de la fecha de emisión del título contra el banco que los emitió, y de 5 años contra el banco corresponsal. Todo esto es aplicable a los llamados cheques viajeros. Los cheques viajeros son expedidos por el librador a su cargo y serán pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tenga el librador en su país o en el extranjero. El beneficiario de estos cheques deberá firmarlo y al recibirlo, ¿no? Y nuevamente al negociarlo en el espacio del título que tiene destinado para eso. Entonces, la persona que paga o reciba el cheque debe verificar la autenticidad de la firma del tenedor, cotejándola con la firma puesta ante el librador.
Si el cheque de viajero no es pagado por una sucursal del emitente o un corresponsal suyo, debe pagar al tenedor una sanción del 25% del importe del cheque, sin perjuicio de iniciar por las vías comunes la indemnización de perjuicios. Entonces, esos son los cheques viajeros. Hay otros cheques, los llamados para abono en cuenta. Esos cheques para abono en cuenta son aquellos a los cuales se les pone una leyenda que dice para abono en cuenta, o puede ser otra equivalente, y que por orden del librador o tenedor, el librado solo podrá pagarlos abonando su importe a la cuenta que lleve o abra el tenedor. Muchas veces uno pone entre las líneas paralelas para consignar en la cuenta del primer beneficiario. Ese es un cheque para abono en cuenta. Para consignar en la cuenta del primer beneficiario. O a veces se pone páguese al primer beneficiario. Entonces, no hay nada que hacer. Debe consignarse en la cuenta del banco del primer beneficiario. A ver, ¿no? No puede. A ver, el beneficiario no puede cobrarlo porque es que se gira para ser abonado en cuenta, para ser consignado en cuenta. Entonces, el único que cobra eso es un banco, el banco ante quien se hizo la consignación. Hay otros cheques que se llaman fiscales, que son aquellos cheques que son girados por cualquier concepto a favor de las entidades públicas. Entonces, los cheques fiscales tienen algunas características. ¿Cuáles podrían ser? La primera es que el beneficiario solo podrá ser la entidad pública a la cual se haga el respectivo pago. Segunda característica, que no podrán ser abonados en cuenta diferente a la de la entidad pública beneficiaria. Y no podrán modificarse al reverso la forma de negociación ni las condiciones de los mismos. No son negociables ni podrán ser pagaderos en efectivo. Ahora, son entidades públicas de la nación. Ustedes lo saben mejor que yo. Los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Esas sociedades de economía mixta se necesita que el Estado posea el 90% o más de su capital social. Entonces, estos son entidades públicas. Bueno, bien. ¿Qué más teníamos que decir? Así hay uno que se me estaba quedando entre el puntero. Uno que llaman cheque giro. Esta modalidad de cheque giro, que no es muy corriente, se utiliza para satisfacer las necesidades propias de una operación de giro. Es una orden de pago que hace el banco a sus sucursales, agencias o corresponsales para que cubran a determinada persona de valor de la misma sin que existan de por medio remesas de dinero en efectivo. Es un cheque sui generis que equivale a un cheque de gerencia o caja expedido por una entidad bancaria para ser pagado en otra plaza. Eso es lo que llaman giro.
Yo le pongo un giro a través del banco. Bueno. Yo creo que podemos dar por cerrado el capítulo del cheque. Entre cambio y cheque. Vienen otros títulos valores. Me gustaría ver el pagaré. ¿Qué es el pagaré? Pues es un título valor contentivo de una promesa incondicional de pagar una suma de dinero emitida directamente por quien la acepta en beneficio de otra persona o a su orden o del tenedor que lo exima una vez se extinga el plazo convenido. De esta noción destaquemos los elementos más importantes. Primero, que el pagaré es un título valor que contiene una promesa incondicional, que la prestación es en dinero, que el suscriptor crea el título y se obliga directamente, que su beneficiario puede ser nominado o innominado, porque puede ser a la orden de o al portador, y que la promesa es exigible a su vencimiento. Los requisitos de forma del pagaré están indicados en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio. ¿Cuáles son esos requisitos? Repito, los requisitos de forma del pagaré están en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio. ¿Cuáles son? Primero, la mención del derecho que en el título se incorpora. Esto es que el documento debe indicar expresamente que se trata de pagaré a efecto de facilitar el conocimiento de la naturaleza jurídica del título y del régimen legal aplicable a su texto. De modo que cuando uno ve un documento que dice pagaré, entonces ya uno sabe cuál es la naturaleza jurídica y cuál es el régimen legal aplicable. Segundo requisito de forma, la firma del creador. Sí, como se trata de una obligación documentaria, quien hace la promesa de pago está constreñido a firmarla como prueba de su consentimiento. La firma puede ser, como en el caso de la letra, el nombre y apellidos escritos de forma usual o mecánicamente, o puede ser bajo un seudónimo que esté denunciado y registrado. Otro requisito de forma del pagaré es el lugar de creación del título. Su emisión se suple con el lugar en que se entregue la promesa de pago debidamente firmada. La fecha de creación del título. Si no se menciona, se tendrá por tal la fecha de la entrega del título. Sí, la fecha de creación del título. Y si no se menciona, entonces el día en que se confecciona, esa es la fecha de entrega del título. El lugar de cumplimiento de la promesa o de ejercicio del derecho. El lugar de cumplimiento se tiene por tal el lugar convenido y su falta se suple por el domicilio del suscriptor, y si tiene varios, el deudor puede elegir entre esos varios domicilios. Ahora bien, si se convienen varios lugares de cumplimiento, el tenedor tiene el mismo derecho de elección respecto de estos sitios. El pagaré es una promesa incondicional de pago. La gran diferencia existente entre la letra de cambio y el pagaré consiste
en que la primera envuelve una orden de pago aceptada por regla general por persona distinta de quien la emita, mientras que el pagaré contiene una promesa incondicional de pago creada y aceptada por la misma persona. Quien firma un pagaré toma el carácter de suscriptor aceptante, que en términos de la letra se equipara al girado cuando acepta el título y pasa a convertirse en parte principal obligada al cumplimiento de la promesa. El pagaré, como la letra, entrañan una obligación de pagar una suma de dinero que puede estar determinada o que bien puede ser determinable. Al suscriptor del pagaré le está prohibido firmar el título con cláusulas o notas que lo exoneren de responsabilidad o que sean incompatibles con la esencia del pagaré. No puede ponerle esas notas. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Si el pagaré se crea a la orden, deberá expresarse el nombre del beneficiario, o sea, del acreedor cambiario. Por ahí, por favor, que me cierren esos micrófonos. Repito entonces, si el pagaré se crea a la orden, deberá expresarse el nombre del beneficiario, o sea, el acreedor cambiario. Lo mismo si el pagaré es al portador, pero con posterioridad es endosado a nombre de una determinada persona. Entonces debe ponerse el nombre de la persona a quien se endosó. Compañera Diana Balcázar, por favor, el micrófono. Diana Balcázar, gracias. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Se entiende que el pagaré es a la orden cuando se expide a favor de una determinada persona, agregándole una cláusula en que conste dicho carácter, o en que se anote que se puede transferir por endoso, o se diga que son negociables, o se indique su denominación específica de título o valor. Entonces, su ley de circulación se hace por endoso seguido de la entrega del pagaré, tal como lo dispone el 651 del Código de Comercio. Se entiende entonces pagaré al portador, cuando su beneficiario no aparece determinado, claro, porque si aparece determinado sería la orden de. Entonces, si no aparece, entonces el pagaré será al portador. Y su ley de circulación se cumple por la entrega del documento cambiario. La forma de vencimiento se ha precisado de la siguiente manera. Las modalidades o formas de vencimiento a que puede estar sujeto un pagaré son las mismas que se han estipulado para la letra de cambio, según el 673 del Código de Comercio. Repito entonces, las modalidades o formas de vencimiento a que puede estar sujeto un pagaré son las mismas que se han estipulado para la letra de cambio, según el 673. A saber, a la vista, a un día cierto sea determinado o no, con vencimientos ciertos sucesivos, a un día cierto después de la fecha o de la vista. Bueno. Ahora miremos el régimen legal del pagaré. Busquemos el artículo 711 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice el 711 del Código de Comercio? Dice,
serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio. Serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio. Entonces, el artículo 711, como vimos, del Código de Comercio, ha consagrado o consagra el principio de la aplicación extensiva de las normas reguladoras de la letra de cambio al pagaré cuando dice serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio. Entonces, el pagaré se gobierna con las mismas reglas de la letra siempre que no pugnen con su naturaleza. Ello implica, en primer término, que en el pagaré se pueden pactar intereses durante el plazo y la mora o formas de cambio a una tasa fija corriente. La ley de circulación del pagaré es idéntica a la de la letra. Endoso y entrega para los que son a la orden y simple entrega para los creados al portador. En cuanto toca con la presentación para la aceptación, a este documento no le son aplicables las reglas de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque el creador del pagaré se obliga directamente al firmarlo. Repito entonces, en cuanto toca con la presentación para la aceptación, al pagaré no le son aplicables las reglas de la letra de cambio porque el creador del pagaré se obliga directamente a firmarlo. No así el liberador de la letra que expide una orden que debe ser presentada a otro para que la acepte o la rechace. Entonces, habría que decir que no son de recibo los artículos 680 a 690 del Código de Comercio. Entonces, póngale una nota ahí a su código que los artículos 680 a 690 no se le aplican al pagaré. En cambio, las disposiciones normativas sobre el pago, o sea, las disposiciones que van del 691 al 692, 96, las disposiciones normativas sobre el pago, que van del 691 al 696 del Código de Comercio, que son propias de la letra, son plenamente aplicables al pagaré. ¿Como cuáles? Como la necesidad de la presentación al pago, las oportunidades para ello, la aceptación de pago parcial, el beneficio del plazo y sus efectos frente al pago antes de tiempo y el pago de lo debido mediante la modalidad de depósito. En lo relativo al protesto por falta de pago, es aplicable lo dispuesto en los artículos 697 y siguientes del Código de Comercio para el caso de la letra, siempre que éste se pacte, es decir, si hay convenio en tal sentido. Cuando se haya convenido el protesto, habrá que dar la noticia o aviso de rechazo a los endosantes del pagaré cuya dirección aparezca en el documento. Como ocurre con la letra de cambio, si en el pagaré no se hace la presentación para el pago o se omite la diligencia del protesto, obra la caducidad de la acción cambiaria por vía de regreso, es decir, contra los secundariamente obligados. Entonces repito esta última observación. Como ocurre en la letra de cambio, si en el pagaré no se hace la presentación para el pago o se omite la diligencia del protesto, obra la caducidad de la acción cambiaria por vía de regreso, o sea, contra los secundariamente obligados. Bueno.
Entre las reglas de la letra de cambio aplicables al régimen del pagaré, hay que tener en cuenta las referentes a la caducidad de la acción cambiaria. Y entonces valdría la pena que le dedicáramos un momentico a ver la acción cambiaria en el pagaré. ¿Cómo obra la acción cambiaria en el pagaré? La acción cambiaria es directa e indirecta o por vía de regreso. La acción cambiaria es directa e indirecta o por vía de regreso. En el pagaré nos encontramos ante la acción cambiaria directa cuando el tenedor legítimo reclama su derecho por vía judicial contra el obligado principal, o sea, el suscriptor aceptante. Hay acción indirecta o por vía de regreso cuando se persigue coactivamente para el pago a las partes secundariamente obligadas, o sea, las endosantes. Aquí en mi tablero se me desnaturalizó. Bueno, ya no los veo a todos. No sé qué pasó con el computador. En el pagaré nos encontramos ante la acción cambiaria directa cuando el tenedor legítimo reclama su derecho por vía judicial contra el obligado principal, o sea, contra el suscriptor. Hay acción indirecta o por vía de regreso cuando se persigue coactivamente para el pago a las partes secundariamente obligadas. ¿Quiénes son esos? Los endosantes. El ejercicio de la acción cambiaria supone en el pagaré la presentación para el pago y la formalidad del protesto cuando se pacta en tratándose de la acción por vía de regreso. Cuando el tenedor legítimo abandona su derecho por espacio superior a 3 años a partir del vencimiento sin perseguir al suscriptor del pagaré después de haber cumplido con la obligación de presentarlo para su pago, la acción cambiaria directa prescribe. Entonces, cuando el tenedor legítimo abandona su derecho por espacio superior a 3 años a partir del vencimiento sin perseguir al suscriptor del pagaré, después de haber cumplido con la obligación de presentarlo para su pago, la acción cambiaria directa prescribe. Cuando el beneficiario endosa el pagaré, convirtiéndose así en endosante, queda obligado de manera secundaria al pago del título, por lo que habrá necesidad de presentarle el pagaré para su cancelación y de protestarlo en la forma prevenida en la ley para instaurar contra él la acción cambiaria indirecta o por vía de regreso. Si el tenedor del título no efectúa o no cumple con los requisitos anotados, que son los del 787 del Código de Comercio, la acción cambiaria indirecta caduca. Si a los endosantes se les presenta el pagaré para su cancelación por vía judicial, sin el lleno de los requisitos de presentación oportuna para el pago y protesto, estos se encuentran facultados para formular la excepción de caducidad, tal como lo establece el 784. La acción cambiaria indirecta o por vía de regreso también prescribe. Esto es que si se pacta el protesto y realmente se cumple su diligenciamiento, pero no se ejerce la acción contra los secundariamente obligados, o sea, los endosantes, dentro del término de un año después de realizado el protesto, la acción prescribe, como lo dice el 703 y el 790. Si el pagaré se pacta sin protesto, el año se cuenta desde la fecha de su vencimiento. Entonces, para poder contar el término de prescripción de la acción cambiaria de regreso, es menester que corran los plazos de gracia que establece la ley para presentar el pago
al pago del título, porque solo así armoniza la parte final del 790 con el 691 y 692. Miremos a ver qué dice el 790. ¿Lo leo, profe? Bueno, perfecto. Dice, la acción cambiaria de regreso de último tenedor prescribirá en un año contado desde la fecha del protesto o si el título fuera sin protesto, desde la fecha de vencimiento y en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación. Sí. Esa es la prescripción de la acción cambiaria de regreso, pues, del último tenedor del pagaré. ¿Y qué dicen los artículos 691 y 692? Por favor, léalos. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 8 días comunes siguientes. Artículo 691. Artículo 692. La presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga a la fecha del título. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo. Si lo consignan así en la letra, el girador podrá en la misma forma ampliar y prohibir la presentación antes de determinada época. Artículo 692, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, eso es para el pago. Bueno. Bien. Yo creo que eso es así, a grosso modo, lo que hay que decir de el pagaré. Entonces tenemos la letra de cambio, el cheque, el pagaré. Y pues hay otros títulos cambiarios, títulos valores, pues que valdría la pena verlos. Entonces, pero estaba yo pensando esta tarde en lo que se conoce como los procedimientos cambiarios. Nuestra legislación comercial consagra en el capítulo 6 del título 3 del libro 3 lo que ha denominado procedimientos. Y son procedimientos cambiarios. Encontramos ese título, capítulo 6 del título 3 del libro 3. Libro segundo. Título tercero. Libro tercero.
Empieza los establecimientos de comercio. Libro tercero. El título tercero. Entonces, aquí empieza de los títulos valores, generalidades, títulos numerativos, títulos a la orden, títulos al portador. Después vienen forma, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, en fin, cheques especiales, bonos, certificado de depósito. Entonces viene en el capítulo sexto los procedimientos. Los procedimientos. En mi código están en la página 310. Procedimientos. Procedencia de la acción cambiaria. Entonces, antes de meternos a esto, después de haber ya ubicado los procedimientos cambiarios en el código, o sea, capítulo sexto, procedimientos, sección primera, acciones. Entonces, en el 780 del Código de Comercio está lo relativo a la acción cambiaria. Entonces, dentro de los procedimientos cambiarios están comprendidos las acciones cambiarias, el cobro del bono de prenda, la reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores. Esos son los procedimientos cambiarios. Porque es que a veces le dicen a un autor cuáles son los procedimientos cambiarios. ¿Por qué no vemos los procedimientos cambiarios? Entonces, uno sabe que se está refiriendo a las acciones cambiarias, al cobro del bono de prenda, a la reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores. Pero se habla mucho de la acción cambiaria. Se cacarea mucho sobre la acción cambiaria. Pero entonces, yo me pregunto qué es la acción cambiaria. Y tengo que llegar a una triste realidad. No existe en el ordenamiento comercial de nuestro país una definición o siquiera una idea aproximada de la acción cambiaria. Quizá porque las codificaciones no están hechas para definir instituciones y figuras jurídicas. Los códigos no traen definiciones. Eso pertenece a la doctrina. De modo que tal vez por esa razón no encontramos una definición. Entonces, si analizamos el encabezamiento dado por el código sobre la materia que nos ocupa, procedimientos, tenemos que coincidir con un ilustre magistrado del Consejo de Estado, el doctor Arango Henao, que más parece ser esta una figura del derecho procesal que una comercial de carácter sustancial. Sea lo que sea, lo cierto es que la acción cambiaria tiene una fisonomía propia porque su finalidad se orienta a lograr que el derecho literal y autónomo contenido en el título valor sea efectivo, es decir, que su cumplimiento pueda ser reclamado a las partes obligadas cambiariamente. Esos derechos son de distinta prestación, pues mientras unos garantizan la existencia de una obligación de dinero, otros se refieren a diversas prestaciones de hacer como compraventa, transporte.
lo que determina que siendo la misma acción su objetivo, persigue la acción de deudas en forma distinta. Entonces, mediante la acción cambiaria se busca el cobro judicial contra todos los obligados. Entonces, el cobro de un título o valor mediante el ejercicio de la acción cambiaria por el procedimiento ejecutivo hace que éste se convierta en título ejecutivo. El cobro del título o valor mediante el ejercicio de la acción cambiaria, el ejercicio a través de un proceso ejecutivo, hace que el título se convierta en título ejecutivo. Mucho se ha discutido si la acción cambiaria puede llevarse a cabo por un procedimiento diferente del ejecutivo. Y algunos autores, Cervantes Ahumada, Pina, Vera, han sostenido que, dada la certeza del derecho contenido en el título que lo convierte en un documento privado y privilegiado, por la autenticidad de su contenido y de las firmas, como por su inclusión en la categoría de los que prestan mérito ejecutivo para la ejecución, la acción cambiaria solo puede ser tramitada mediante el proceso ejecutivo. Esa es una gran verdad y no le buscamos patas a eso. La acción cambiaria solo puede ser tramitada mediante el proceso ejecutivo. Hay quienes ven la posibilidad de reclamar la acción cambiaria por otros procesos ordinarios. No interesa para ellos si la acción cambiaria es directa o es de regreso. Pero preguntémonos, ¿existe un proceso cambiario? La acción cambiaria es el instrumento sustancial de que está dotado el titular de un derecho cambiario para pedir su cumplimiento por vía judicial, una vez que han resultado fallidas las diligencias extraprocesales para su solución. Entonces, la acción cambiaria es el instrumento sustancial de que está dotado el titular de un derecho cambiario para pedir su cumplimiento por vía judicial. La acción cambiaria directa o de regreso puede instaurarse por cualquiera de los procedimientos judiciales, pues no hay sino una sola forma para ejercerla. La única forma es el proceso ejecutivo. Bien. Como dije, proceso ejecutivo. Aclaremos un poquito esto. Valor ejecutivo de los títulos valores. Tenemos que hacer aquí una claridad. Por eso pongo el título valor ejecutivo de los títulos valores. Los documentos privados, dado su carácter, no prestan mérito ejecutivo, ya que deben ser previamente reconocidos para que produzcan el efecto anotado. Es decir, el creador del documento debe reconocer su firma. Se cumple así la exigencia procesal de que el escrito deuda provenga del deudor y constituya prueba suficiente por sí solo en su contra. Los títulos valores, aunque son documentos privados, gozan de un tratamiento legal privilegiado, ya que se presumen auténticos. ¿Qué es eso? Que su tenor literal y su firma gozan de certeza, por lo cual no se exige su
reconocimiento. El título de valor firmado por los obligados cambiarios constituye prueba suficiente de que proviene del deudor y está anticipadamente reconocido por él para los efectos de librar mandamiento de pago en procesos de ejecución. Eso lo ha sostenido el maestro Vivante. Este principio yo lo veo en el artículo 793 de nuestro Código de Comercio. Miremos a ver qué dice el 793. 793. El cobro de un título de valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. ¿Por qué no se acude al reconocimiento? Porque gozan de la presunción de autenticidad. El cobro de un título o valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. ¿Por qué? Porque la firma goza de la presunción de autenticidad. En virtud entonces de la certeza que existe acerca de quien firma el documento de valor como parte obligada a su pago, pues el Código de Procedimiento le otorga plena autenticidad. No hay nada que hacer. Y concuerda con artículos 625, 649, 662, 1052 y en el Código de Procedimiento Civil artículo 488 y siguientes. Entonces, si el título de valor es una obligación clara, expresa y exigible que consta en documento proveniente del deudor y constituye plena prueba contra él, tenemos entonces clarito que es un título que debe cobrarse por la vía ejecutiva. ¿Por qué? Porque presta medio ejecutivo en razón a que es una obligación clara, expresa y exigible que consta en documento proveniente del deudor y constituye plena prueba contra los requisitos para que haya un título ejecutivo. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Cuál es la oportunidad para instaurar la acción cambiaria? De conformidad con el 780 del Código. Miremos. 780. La acción cambiaria se ejercitará primero en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Segundo, en caso de falta de pago o de pago parcial. Y tercero, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación o se le abra concurso de acreedores o se hallen en cualquier otra situación semejante. Procedencia de la acción cambiaria, 780 del Código de Comercio. Entonces, de conformidad con el 780 del Código de Comercio que acabamos de leer, la acción cambiaria se ejerce por los siguientes motivos y de la manera como sigue. Primero, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. En este evento debe distinguirse si la aceptación es total, se presenta contra los que sean obligados y si es parcial contra los obligados directos por la suma aceptada y contra los secundarios por el valor no aceptado. Para que las acciones de regreso nazcan con respecto a la parte no aceptada por el primer obligado, el título de valor debe ser protestado. Aunque la obligación cambiaria del girador es por el valor del título,
el beneficiario o último endosatario puede instaurar la acción cambiaria contra este por el total o por la cantidad no aceptada o no pagada, de conformidad con lo que rezan los artículos 687 y 782 del Código de Comercio. Si la obligación no es aceptada siquiera en parte, es natural que no haya acción cambiaria. Si la obligación no es aceptada y no es aceptada en parte, pues es lógico que no haya acción cambiaria directa, pero sí procede la de regreso contra los secundariamente obligados por el valor nominal del documento. Segunda oportunidad para instaurar la acción cambiaria. En caso de falta de pago o de pago parcial. Cuando se trata de falta de pago, procede la acción cambiaria directa contra el principal obligado por la suma que aceptó y por el resto no aceptado contra los demás obligados secundarios por vía de regreso. Si el pago se efectuó solo en parte, la acción cambiaria directa, así como la regresiva, proceden por igual valor insatisfecho. Yo digo pues que todos los títulos valores pueden ser aceptados en parte e igualmente pagados para favorecer a los obligados secundarios con la salvedad pues del cheque. Si el título de valor circula antes de su aceptación por el principal obligado y el endosatario obtiene de éste el reconocimiento o aceptación parcial de la deuda, quedan obligados como secundarios por vía de regreso el creador, los tenedores y los garantes. Primera oportunidad, segunda oportunidad. Tercera oportunidad de conformidad con el 780. ¿Cuándo tenemos la primera evaluación? Ustedes me pueden recordar. El 25, doctor. Perdón, no la oí bien. El 25, doctor. Buenas noches. El próximo 25 de este mes. El lunes, sí, señor. Bueno, entonces ya, yo creo que ya deben tener formados Perdón, doctor Altamar. Sí, sí. 27 y 28. Ah, aclaración. 27 y 28. Bueno, entonces ya vayan formando sus grupitos. Importante que sea un grupito bueno, que sean todos estudiosos, porque un vago los puede perjudicar. Mientras que si son todos estudiosos, serios, juiciosos, a ese grupo le tiene que ir bien. Y si le va bien en el primer examen, vuelve y se presentan los mismos para el segundo examen, con la seguridad de que les va a ir tan bien como en el primero. Pero si en el primero les fue mal porque metieron un vago, en el segundo, a ver si lo vuelven a meter o meten otro. Entonces lo importante es hacer un buen grupo de estudiantes. 10. Bueno, tercera oportunidad para instaurar la acción cambiaria. Cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación, o se les abra concurso de acreedores o se hallen en cualquier otra situación semejante. ¿Qué podemos decir aquí? Que el proceso ejecutivo contra el comerciante que está en quiebra hace que las obligaciones sujetas a plazo, civiles o comerciales, sean exigibles contra el girado o el aceptante. Esto de conformidad con el artículo 1945 del Código de Comercio. En cuanto hace al proceso de ejecución contra el no comerciante, cuando ha habido concurso de acreedores, determinados por su insolvencia, procede la acción cambiaria, ya sea el ejecutado por parte principal o secundaria en el título de valor. En lo atinente a las situaciones del girado o del aceptante que impliquen un estado de liquidación, debe entenderse como lo anota Sanina Echeverri, que se trata de estados de liquidación
capaces de hacer caducar o extinguir el plazo en las obligaciones civiles o comerciales, como sucede con la quiebra o el concurso de acreedores. Sanín Echeverry dice, comillas, si una situación no tiene legalmente consecuencias relativas al vencimiento de las obligaciones, no es posible catalogarlas privadamente como estados de liquidación. No se incluyen en estas, por tanto, las deudas del causante en la sucesión, las de la sociedad conyugal disuelta en vida de los cónyuges o las de la sociedad comercial que se disuelve, puesto que no son estados que hagan caducar o vencer los plazos para su exigibilidad. El doctor Arango Henao, ex magistrado del Consejo de Estado, dijo en una oportunidad que los estados de liquidación a que se refiere el numeral tercero del artículo 780 del Código de Comercio son aquellos que se adelantan en virtud de una orden emitida por una autoridad administrativa o jurisdiccional. Bien. Entonces ya vimos las oportunidades para instaurar la acción cambiaria. ¿Qué formas adopta la acción cambiaria? Miren, vámonos para el 781 del Código de Comercio. La acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Entonces, la acción directa y de regreso responde a la pregunta que acabo de hacer. Formas que adopta la acción cambiaria. Entonces, la acción cambiaria es directa y de regreso. Aquí es bueno advertir que el suscriptor de un título o valor queda voluntariamente obligado al ejercicio de la acción cambiaria, salvo excepciones, pues, que ya se han venido aceptando. Por ejemplo, miremos artículo 626 del Código de Comercio. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia. Y me gustaría leer unos articulitos que nos aclaran muchos puntos. Fundamento de la obligación cambiaria. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación. Esto es fundamento de la obligación. Alcance de la obligación. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo. Y autonomía de la obligación. Todo suscriptor de un título valor se obliga autónomamente. Entonces, recordamos esos tres articulitos. Entonces, después de haber leído esos artículos, advertimos que el suscriptor de un título
queda voluntariamente obligado al ejercicio de la acción cambiaria. Y que quienes suscriben en el mismo grado quedan afectados por la responsabilidad solidaria del pacto. Los avalistas, como ya hemos visto, responden accediendo a la misma clase de acción cambiaria que la parte que garantiza. Los títulos valores representativos de mercancías dan a su tenedor legítimo el derecho a disponer de ellas, y si el principal obligado no lo acepta, goza de acción cambiaria de regreso. Cuando en el artículo 781 del Código de Comercio expresa que la acción directa se dirige contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa o sus avalistas, quiere significar que el demandado es la parte primeramente obligada al pago de la obligación cambiaria junto con sus avalistas. Bueno. La acción cambiaria directa, la acción cambiaria de regreso se desenvuelve contra cualquier otro obligado. ¿Qué es esto? Esto es contra quien no adquirió la obligación directa de pagar, o sea, en primer grado. Por lo tanto, si la deuda no es aceptada por este en todo o en parte, o no pagada en todo o en parte, procede a apelar a su vinculación cambiaria de tipo secundario. En la letra de cambio, en el cheque, en los títulos valores que se omiten con base en una orden de pago, la acción de regreso procede contra el girador, es decir, contra el creador, contra los endosantes, que son los tenedores, y contra los avalistas, que son los garantes. Bueno. Bueno, pero se habla de excepciones a la acción cambiaria. A mí me gusta mirar bien lo que leo y lo que oigo. Se habla de excepciones. Uno habla en derecho procesal de excepciones y ya conoce algunas excepciones. Pero a la acción cambiaria, ¿qué es una excepción cambiaria? El elemento personal del derecho de acción, o sea, el derecho de demanda, el derecho a demandar, y del presupuesto procesal de parte, o sea, parte demandante, implican la existencia de por lo menos una demanda, un demandante y un demandado, con actitud activa o pasiva dentro del proceso. Cada parte adopta una postura diferente en consonancia con su propio interés. Ello da origen a la figura del demandante o de actor, como dicen algunos, y de demandado, contradictor, opositor u oponente. El demandado puede adoptar una posición de defensa de sus intereses y en veces, como ustedes lo vieron por derecho procesal, hasta asumir actitudes de ataque, como sucede con formas procesales como la llamada demanda de reconvención, que es la demanda del demandado, como la denuncia del pleito.
La excepción, si bien es un medio de defensa del demandado, tiene una fisonomía propia que permite precisar con diferenciación unas de otras. La excepción se caracteriza porque al demandado le corresponde demostrar el supuesto de hecho coincidente con la hipótesis normativa para enervar la acción. Entonces, al demandado le corresponde enervar la acción. La naturaleza de la excepción, que los romanos llamaron reus in excipiendi fic actor. La naturaleza de la excepción determina la actuación jurisdiccional en diferentes sentidos. Unas veces para controvertir el derecho sustancial u otras para establecer o no la existencia de los presupuestos procesales y en no pocas oportunidades sobre el desenvolvimiento de la relación jurídico-procesal. Así, pues podemos decir que las excepciones pueden ser de fondo o de forma. Las primeras tienen por objeto las primeras, las de fondo. Eliminar la relación sustancial invocada por el demandante. Y la segunda, las de forma, se refieren o atañen al proceso para suspenderlo o mejorar. La doctrina clasifica las excepciones en reales o personales para designar en el primer caso, las reales, un ataque al negocio jurídico y las restantes personales a aquellos motivos que pueden ser opuestos por el demandado al demandante por causa o con ocasión del negocio jurídico. Entonces, los anteriores conceptos de la teoría procesal nos sirven para establecer la idea de la excepción cambiaria en general y del tratamiento que en particular hace nuestra legislación comercial. Entonces, vamos a definir. Se entiende por excepción cambiaria, voy a decirlo despacio, se entiende por excepción cambiaria el medio de defensa. Se entiende por excepción cambiaria el medio de defensa de que goza el demandado en acción cambiaria directa o por vía de regreso contra el tenedor de un título de valor. Entonces se entiende por excepción cambiaria el medio de defensa de que goza el demandado de una acción, el demandado en acción cambiaria directa o por vía de regreso. Se entiende por excepción cambiaria el medio de defensa de que goza el demandado en acción cambiaria directa o por vía de regreso contra el tenedor de un título de valor encaminado a desvirtuar la existencia de la obligación cambiaria o declararla extinguida si alguna vez llegó a existir. Bien, se trate de causas inherentes al derecho sustancial o a las relaciones de las partes dentro del proceso. Las excepciones cambiarias tienen por objeto los hechos impeditivos, modificadores o extintivos del derecho del acreedor que procede con base en un título cambiario. Entonces, repito, las excepciones cambiarias tienen por objeto los hechos impeditivos, modificadores o extintivos del derecho del acreedor que procede con base en un título cambiario. Bueno. Trámite para la formulación de las excepciones cambiarias. Nuestro Código Procedimiento o Código General del Proceso
consagra la formulación de excepciones perentorias y previas. También se habla de excepciones de fondo o de mérito. Consagra la formulación de excepciones perentorias y previas o de fondo y de mérito, determinando que las primeras, o sea, las perentorias de fondo, son motivo de pronunciamiento en la sentencia, salvo las previas que son de especial y previo pronunciamiento. En la oportunidad para la contestación de la demanda, junto con las excepciones previas, se pueden proponer las siguientes: cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad. Estas excepciones previas y las perentorias se oponen al tiempo indicado y por escrito que debe expresar las razones de hecho y derecho que las sustentan y la relación de medios probatorios que se aporten o soliciten. El trámite resolutorio de las excepciones por lo general es el incidental. Ahora bien, vámonos para el proceso ejecutivo. Como en el proceso ejecutivo no hay traslado de la demanda, todas las excepciones perentorias y previas se formulan por escrito en la oportunidad mencionada por el artículo 509. ¿Cuál es esa oportunidad? Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el demandado puede proponer excepciones de mérito, o sea, los hechos que configuren excepciones previas, excepciones de mérito, sí. Entonces, como en el proceso ejecutivo no hay traslado de la demanda, todas las excepciones perentorias y previas, o sea, las de fondo y de mérito, se formulan por escrito en la oportunidad mencionada por el artículo 509, conjuntamente, y no se resuelven en trámite incidental, sino en la sentencia. Entonces, no se resuelven en trámite incidental, sino en la sentencia, de donde se infiere que si se declaran probadas, extinguen el proceso, pero si no prospera, se ordena llevar adelante la ejecución. La sentencia de excepciones en el proceso de ejecución hace tránsito a cosa juzgada con las salvedades anotadas en el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil. Qué pesar, las figuras, los grandes juristas van desapareciendo. Hace un mes, más o menos, falleció un gran procesalista de este país, el doctor Jaime Azula Camacho. Tunjano él, egresado de la Universidad Libre, una autoridad en materia de derecho procesal, autor de muchísimos libros sobre derecho procesal. Sobre la suerte de esos libros, me dio pena preguntarle a la esposa cuando le di el pésame, que qué sería de la suerte de esos libros. ¿Será que el doctor Azula Camacho le vendió los derechos a Temis? Y si no los vendió, viene la pregunta, ¿y quién va a continuar con esos libros? Si el doctor Azula sí tiene un hijo, pero no es abogado. Entonces, ¿qué será de la suerte de esa obra tan grande, tan linda, tan magistral del doctor Azula Camacho? Pero si tienen los libros, consérvenlos, búsquenlos, porque con el tiempo esos libros se van a volver oro, porque no se van a conseguir fácilmente. Ahorita se consiguen, consíganlos y ténganlos como libros de consulta. Falleció pues Jaime Azula Camacho, quien fue profesor de Jairo Parra Quijano, otro eminente procesalista
egresado de la Universidad Libre. La Universidad Libre en una época dio unos abogados de lujo, entre esos el doctor Azula Camacho y Jairo Parra Quijano. Bien, siguiendo entonces, ¿cuáles son las excepciones cambiarias? Miremos el 784 del Código de Comercio. El doctor Hernando Davis Echandía llevaba como 20 años estudiando un código de procedimiento civil. Y luego entonces se vislumbraba, entonces primero del código judicial con el que trabajábamos en una época, pasamos al código de procedimiento civil. Yo tuve la suerte de hacerme al lado de Jaime Azula Camacho y de Jairo Parra Quijano cuando Davis Echandía estaba explicando los alcances de su nuevo procedimiento civil. Dos grandes compañeros, dos grandes maestros, de ellos aprendí algo del derecho procesal. Y después entonces, cuando muere Davis Echandía, se ve la necesidad de crear el Código General del Proceso. Y ese Código General del Proceso, yo puedo decir sin lugar a equivocarme, que su autor es Jairo Parra Quijano y su Instituto de Derecho Procesal Civil. Entonces ese es el código que nos está rigiendo ahorita, el Código General del Proceso. Pero veníamos de cuáles son las excepciones cambiarias. Yo tengo en mi reloj un cuarto para las 8. Y como hay clase de 8 a 10, apenas si tenemos 10, 15 minuticos para hacer las necesidades indispensables, para tomar siquiera un tinto y sentarnos a escuchar la clase de 8 a 10. De modo que entonces dejemos por hoy esta clase. Entonces quedamos cuáles son las excepciones cambiarias. Un placer. Muy amable, doctor. Gracias. Saludarlos. Una buena Muy noche. amable, doctor. Igualmente, Descansen. gracias. Gracias.